Bienvenido, amigos, a este programa, La Palabra de Dios. En el día de hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante. Va a estar dividido prácticamente en dos partes, una mayoritaria, que nos vamos a referir al perdón de los pecados, y una que sería el inicio de estudios posteriores, que es referido al arrepentimiento. Pero antes de que iniciemos este programa, vamos a pedir la dirección de Dios. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por permitirnos estar aquí una vez más ante nuestros amigos televidentes. Gracias, Señor, por tus bendiciones, y en este momento imploramos la santa presencia de tu Santo Espíritu para que el tema que desarrollemos sea de gran utilidad para cada uno de nosotros. Por Cristo Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Muy bien, este es uno de varios programas que hemos titulado El arrepentimiento. El tema de hoy se llama El arrepentimiento y el perdón de los pecados. Hoy vamos a cambiar un poquito la dinámica del programa, en el sentido de que en la pantalla van a aparecer los versículos en la versión católica de Torres Amat, mientras que yo acá voy a leerlo en la versión que hemos venido utilizando en los programas anteriores, que es la versión Reina Valera de 1960. Quisiera también hacer una aclaración, porque en la versión de Torres Amat aparece la palabra penitencia, que sustituye la palabra arrepentimiento en las otras versiones. Consultando el diccionario léxico hispano, nos encontramos con la definición de penitencia, que es virtud que consiste en el dolor de haber pecado y el propósito de no más pecar. Y me parece que es una definición muy clara, porque nos dirige hacia la palabra arrepentimiento. Muy bien. A través del tiempo, Satanás ha querido siempre que el pueblo permanezca en sus pecados y que no se arrepienta de los mismos. Como también es el padre de las mentiras, ha inculcado en el pueblo del Señor la idea de que para que nuestros pecados sean perdonados, debemos recurrir a intercesores humanos que son tan pecadores como nosotros, y que es una práctica contraria a lo que dice la palabra de Dios. Porque con esa facilidad de obtener el perdón de nuestros pecados, nos priva de experimentar el arrepentimiento, de experimentar el dolor por nuestros pecados. De manera que nos priva no solamente de ese arrepentimiento, sino también nos priva de la intercesión de Cristo Jesús, que es nuestro Salvador, Redentor y abogado con el Padre. La palabra de Dios no se puede contradecir, pues entonces el mismo Dios, al ser el autor de la Biblia, entraría en contradicción. De manera que a cada momento necesitamos humillar nuestro corazón para que el Señor nos inspire con su Santo Espíritu para que podamos entender la Biblia. Lucas 24:45 nos dice que entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Estamos aquí
en un pasaje en donde el propio Jesús abre el entendimiento de sus apóstoles, de aquellos que estuvieron con él en todo su ministerio terrenal, para que puedan entender las Sagradas Escrituras. De manera que, si ellos, cuando estuvieron con Jesús, necesitaban que se les abriese el entendimiento, con más razón nosotros debemos de pedir la ayuda del Espíritu Santo para que podamos realmente entender la palabra del Señor. Muy bien, vamos a leer Juan capítulo 20 y versículos 21 y 23. Y voy a leer la versión Reina Valera, aunque ustedes tienen en pantalla la versión de Torres Amat. Dice Juan 20 y versículos 21 al 23. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Este es un pasaje que algunas personas utilizan como una justificación para que sus dirigentes o sacerdotes puedan perdonar pecados. Sin embargo, el que un hombre perdone los pecados de otro es una idea totalmente contraria a lo que dice la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por lo que valdría la pena entonces analizarlo, porque es muy importante determinar que un pasaje aislado no nos dice mucho. Tiene que ser confirmado o negado por otros pasajes bíblicos, y además de eso, también debemos de ver el contexto en que el pasaje se dice. Vemos que este pasaje se refiere al primer contacto que tuvo Jesucristo después de resucitar con la mayoría de sus apóstoles. Y este mismo pasaje se encuentra relatado en otros evangelios, por lo que vamos a leer cada uno de ellos con el fin de tener una mejor idea de lo que el Señor estaba diciendo a los apóstoles. De manera que vamos a meternos en Mateo capítulo 28 y versículos del 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. De manera que aquí encontramos una repetición del mandato de Jesús a sus discípulos de ir a predicar a todas las naciones el Evangelio. Y entra algo nuevo, que es bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, vámonos ahora a Marcos 16. Marcos 16, versículos 15 y 16.
Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nuevamente encontramos la predicación del evangelio como primera instancia, el bautismo para el perdón de los pecados como segunda instancia, y con una nota adicional que es que el que rechaza el evangelio será condenado, mientras que el que lo acepta será salvo, y eso lo vamos a analizar detenidamente más adelante. Vamos ahora con el último evangelio, que lo encontramos en Lucas 24, versículos 46 al 49. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Muy bien. De manera que leyendo los 4 pasajes, encontramos algunas ideas prioritarias. Id a todas las naciones. Id y predicar el evangelio a todo pueblo. De manera que entendemos, y por este último pasaje, que el evangelio de Jesucristo debe de predicarse conjuntamente con el perdón de los pecados. De manera que el que cree en el evangelio confirma su fe, y por medio del bautismo es salvo, mientras que el que rechaza el evangelio y no creyere, pues será condenado. De manera que entendemos ahora claramente que la misión de los apóstoles era la predicación de la remisión de los pecados en el nombre de Jesús, en el nombre de su evangelio, lo cual lleva implícita en esa predicación la salvación de los hombres. Hay una parte ahí en el evangelio de San Juan que dice, ¿a quiénes perdonareis? Bueno, esa es una frase de carácter condicional. Los apóstoles, así como nosotros, somos enviados como portadores de un sublime mensaje. A través del evangelio estamos predicando la salvación del hombre. Y esa salvación se acompaña de su espíritu, de su intención, que es el perdón de nuestros pecados. No podemos ser salvos si nuestros pecados no son perdonados, pero no podemos ser perdonados si no sentimos un profundo y sincero arrepentimiento. De manera que solo el Espíritu Santo nos puede capacitar para pregonar y también para alcanzar la salvación por medio del perdón a través del arrepentimiento. Y saben una cosa, el sentido literal de Juan 20:23 nunca fue aplicado por ningún apóstol, como se desprende de la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En ningún pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles se menciona que alguno de los apóstoles perdonase pecados. Sin embargo, las otras recomendaciones que el Señor Jesús les dio en su envío, sí lo cumplieron. Si vemos Mateo capítulo 10 y versículos del 5 al 8, Mateo 10, versículos del 5 al 8,
nos encontramos con la primera misión que el Señor Jesús le dio a los 12 apóstoles, que era, por así decirlo, el preámbulo de la misión, ya no solamente al pueblo de Israel, sino al pueblo de Israel y a los gentiles en todo el mundo. Dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predica diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Entonces vemos que en su primera misión los apóstoles tenían que predicar el evangelio a la casa de Israel. Pero posteriormente, como vimos en los pasajes después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esa orden fue ampliada, por así decirlo, geográficamente al resto del mundo, a toda nación y pueblo. Muy bien. Veamos ahora, con más detenimiento, algunas de las acciones que realizaron los apóstoles y que quedaron registradas en el libro de Hechos. Veamos a Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, y versículos 37 y 38. Hechos 2, versículos 37 y 38. Muy bien, está Pedro predicando a una serie de hermanos y dice en el capítulo 37, después de oír la predicación de Pedro, lo siguiente: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya vamos viendo cómo no solamente no era perdonar pecados, sino más bien era hablar, predicar sobre el Evangelio para que la gente, al sentir esas palabras, se conmovieran, se compungieran de corazón y pudieran arrepentirse para perdón de los pecados y entonces recibir el don del Espíritu Santo. Nuevamente la palabra de Dios enfatiza que el perdón de los pecados se da si hay arrepentimiento del pecado. Y ese arrepentimiento, al oír el Evangelio, lo lleva a tomar la decisión pública de bautizarse. Y posteriormente, con ese corazón contrito que odia el pecado, ser bautizado por fuego, ser bautizado en el Espíritu Santo. De manera que vamos encontrando que también estos pasajes se relacionan con los evangelios. Pero vamos más allá. Hechos 3, 19. Hechos, capítulo 3 y versículo 19. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentidos y convertidos. Es una sublime promesa de que aunque somos pecadores, sí tenemos en nuestro corazón
el arrepentimiento por nuestros pecados, vamos a ser consolados, vamos a ser refrigerados en el amor infinito de nuestro Señor, quien nos perdona. Juan el Bautista también predicó sobre el arrepentimiento y vino a exponer en su cruda realidad la condición miserable de los judíos, es decir, de la iglesia de aquel tiempo, que profesaban adorar a Dios, pero no lo hacían en espíritu y en verdad, sino apegados a tradiciones y ritos que más bien eran abominables al Señor. Dice Lucas 3:3. Lucas 3:3. Lo siguiente. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón del pecado. Y en Marcos 1:4, dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. De manera que Juan el Bautista predicó el arrepentimiento como un requisito para obtener el perdón de los pecados. El arrepentimiento nos lleva a limpiar nuestras vidas, a limpiar nuestro corazón tan malo y además de eso, de tener un firme propósito de no pecar más. Si lo hacemos ante un hombre, confesamos nuestros pecados, pero en la siguiente ocasión volvemos a confesarlos y luego volvemos a confesarlos, porque falta un genuino arrepentimiento, una verdadera tristeza por haber ofendido al Señor. Y además de eso, porque falta un firme propósito de no pecar más. Ese cambio en nuestras vidas es lo que expresamos públicamente cuando nos entregamos al bautismo. Y luego esperamos la promesa sublime de ser bautizados en el Espíritu Santo. El don de perdonar pecados solo pertenece a Dios y es mencionado a lo largo de la Santa Palabra. Marcos 2, versículos del 5 al 11. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En este pasaje encontramos de que los mismos escribas pensaban de que Jesús estaba blasfemando cuando dijo que perdonaba
los pecados del paralítico. Y es que los escribas, al igual que la iglesia del Antiguo Testamento, tenían muy claro que solamente Dios podía perdonar los pecados. Obviamente, ellos no sabían de que Jesús era el Hijo unigénito de Dios, era, por así decirlo, el Dios con nosotros, Emmanuel. De manera que a él le había sido dado por su Padre la potestad de perdonar pecados en su ministerio aquí en la tierra. Pero sí llama la atención, estimados amigos y amigas, sí llama la atención de que para aquellos escribas era una blasfemia que un hombre perdonara los pecados. Vamos, antes de irnos al corte musical, contestar una pregunta que es muy importante. ¿A quién entonces debemos pedir perdón por nuestros pecados? Y vamos a leer Primera de Juan. Vamos a buscar Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1 y versículos del 7 al 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De manera que estamos claros de que el único que puede perdonar pecados es Dios. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y vamos a hablar posteriormente de lo que significa la luz, porque nuestras vidas están en tinieblas, están en penumbras por nuestros pecados. Vamos ahora a un corte musical y enseguida regresamos. La noche oscura fue sin ti, Señor, y lejos me encontré. Sin ti, Señor, al mundo yo seguí, de su placer
resplandeció la luz por ti, Señor, y divise la cruz por ti, Señor, al ver tu muerte allí, saber que fue por mí, al Padre me volví por ti, Señor. Ya solo esperaré en ti, Señor. Mi todo buscaré de ti, Señor. El mundo pasará, el hombre morirá, va siempre el bien habrá de ti, Bueno, hermanos, nuevamente con ustedes. Vamos a abrir nuestra Biblia también en Primera de Juan, pero ahora el capítulo 2 y el versículo 1. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Como podemos ver y desprender de este pasaje, nos encontramos con que Jesús es el único intercesor entre el Padre y nosotros. Pero además de eso, Juan emplea un lenguaje legal. Dice que Jesús es nuestro abogado. De manera que cuando nosotros con
contrición de espíritu estamos confesando nuestros pecados ante el Padre Celestial, pues no vamos a fallar, porque ahí vamos a tener a Jesús, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador y nuestro abogado para con el Padre. De manera que, como decía un amigo mío, si Cristo es nuestro abogado, no tenemos posibilidades de perder ningún pleito. De manera que el abogado, nuestro Jesús, va a interceder por nosotros en nuestra confesión ante el Padre. Ahora, se menciona por ahí que nosotros podemos perdonar pecados. Y sí, la Biblia nos dice que nosotros podemos perdonar a los que nos ofenden, a los que han pecado contra nosotros. Leamos Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 y versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí vemos con claridad el sublime amor de Dios y cómo ese sentimiento también sea tomado, acogido por nosotros. De manera que se nos pide que perdonemos a los que nos han ofendido, a los que han pecado contra nosotros. Y si los perdonamos, entonces mis pecados, sus pecados serán perdonados. Y si tenemos un sentimiento de resentimiento, de desamor para los que nos ofendieron y no los perdonamos, tampoco seremos perdonados por nuestro Padre Celestial. Lucas 11, Lucas capítulo 11 y la primera parte del versículo 4 dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Es la oración modelo que Jesús nos enseñó cuando nos dirigimos al Padre Celestial. Y ahí recalca que debemos perdonar los pecados de los que nos ofenden. Y es la única ocasión, y esa es la única circunstancia en la cual el hombre puede perdonar pecados, y esto entre comillas, porque finalmente, si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, y ellos tienen un espíritu contrito, un espíritu de lloro, pues serán perdonados por el Padre. Y más bien nosotros, por nuestro corazón duro, podemos correr el riesgo de que nuestro Padre no nos perdone. De manera que solo Dios puede perdonar pecados. Y el humano que dice que perdona pecados, o el humano que perdona pecados, blasfema contra Dios, pues usurpa el lugar que solamente corresponde al Altísimo. Y además no puede fungir como intercesor, como intermediario entre nosotros y Dios, porque para eso tenemos un intercesor, que es Cristo Jesús. Veamos Lucas 24,
Lucas capítulo 24 y los versículos 46 al 47. Lucas 24, 46, 47. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Es siempre lo mismo. Es siempre lo mismo. La predicación del Evangelio lleva en forma intrínseca el arrepentimiento y perdón de los pecados. La Biblia no puede contradecirse. Un versículo aislado no puede originar ningún tipo de dogma si no es confirmado o negado por otros pasajes de las Sagradas Escrituras. La Biblia es una sola unidad. Cuando no entendemos algún pasaje, debemos de dejarnos guiar apaciblemente por la voz del Espíritu Santo que nos lleva por las Sagradas Escrituras para que podamos entender su significado. La Biblia se explica a sí misma. De manera que al estudiar la palabra de Dios, nos encontramos que en relación al perdón de los pecados, no es un hombre, no, es un arrepentimiento sincero y genuino el que nos va a permitir ser salvos para siempre. De manera que para recibir el perdón de nuestros pecados es primeramente necesario el arrepentimiento. Y les decía, estimados televidentes, que el estudio de hoy iba a tener una parte muy interesante, que es la que hemos llevado a cabo hasta ahora, pero que iba a tener otra parte muy importante para nuestra vida cristiana, y que es, por así decirlo, el comienzo de una serie más de programas. La pregunta que cabe aquí preguntarnos es: ¿qué es el arrepentimiento? A diferencia de los ángeles, el arrepentimiento es una acción que debe ejecutar los hombres. No hay ningún hombre que no haya pecado, y por lo tanto, para recibir el perdón de esos pecados, debe de experimentar el arrepentimiento. Los ángeles no pecan, no tienen necesidad de arrepentirse. A través de la Biblia, una y otra vez, Dios nos llama al arrepentimiento. Mateo capítulo 9, y vamos a leer la segunda parte del versículo 13. Mateo 9, segunda parte del versículo 13. Dice: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. De manera que el arrepentimiento es una alternativa que tiene el pecador para ser salvo. Pablo, y vamos a leer Hechos 20:21. Hechos 20:21. Pablo predica el arrepentimiento a los gentiles. Hechos 20:21.
testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Testificando a judíos y a gentiles. Otras versiones dicen testificando a judíos y griegos. ¿Qué? Acerca del arrepentimiento para perdón de los pecados. Pero, interesantemente, el verdadero arrepentimiento no es una cosa de nosotros, como seres humanos. El verdadero arrepentimiento no puede suceder si no es por la gracia de Dios. En otras palabras, el arrepentimiento que experimentamos es un don del cielo. Y vamos a verlo en Segunda de Timoteo, versículo 2 y Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 25. Dice, que como mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. El arrepentimiento viene de Dios. Confirmémoslo con Hechos 5:31. Hechos capítulo 5 y versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y Hechos 11:18 dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Los judíos estaban asombrados de que también los gentiles pudieran sentir arrepentimiento como un don de Dios. Porque finalmente el evangelio tenía que ser predicado a todo mundo, a judíos y a gentiles. Y por lo tanto, el arrepentimiento lo podían experimentar también judíos y gentiles, porque viene de Dios, y Dios no hace acepción de personas. El corazón del hombre está aferrado siempre a sus propios caminos, y sabiendo que son pervertidos, los justifica. Ya hemos hablado en anteriores ocasiones de lo perverso que es el corazón del hombre. Solo Dios puede hacer una cirugía divina en nuestro corazón. Solo Dios puede transformar nuestro corazón. Solo Dios puede sanarlo. Vemos que nos dice Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Y versículos 26 y 27. 36, versículos 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardáis mis preceptos y los pongáis por obra. De manera que Dios cambia nuestro corazón, pone su espíritu en medio de nosotros para que entonces podamos guardar sus mandamientos y podamos practicar
sus preceptos. El arrepentimiento es un don de Dios, pero también es una orden para los que queremos obedecer. Hechos 17:30. Hechos capítulo 17 y versículo 30. Hechos 17:30. Vamos a ver. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. De manera que hemos hablado hasta aquí del arrepentimiento, pero y ahora, el arrepentimiento debe ser, decíamos, sincero, debe ser verdadero. ¿Qué es el arrepentimiento verdadero? Hay una definición que me gustó mucho, que dice, y me voy a permitir leerla, que es la gracia salvadora, gracia salvadora, operada en el corazón del pecador por acción del Espíritu Santo, que le hace ver lo inmundo y odioso de sus pecados, y por ello se aflige de sus transgresiones y se aparta de ellas, esforzándose para andar en el camino del Señor, obediente a sus mandatos. Qué linda definición y qué claro es. Solamente este pasaje es todo, esta definición es todo un estudio. El que verdaderamente se arrepiente de sus pecados se aflige por haberlos cometidos, mientras que el que tiene un falso arrepentimiento nada más le preocupa las consecuencias de sus pecados. Mientras el verdadero creyente se lamenta porque merece el castigo, el indigno lamenta nada más sufrir el castigo. El uno aprueba la ley que lo condena, mientras que el otro considera la ley dura y rigurosa. Al arrepentido sincero, el pecado le parece desagradable, mientras que el otro se lamenta, pero de que sea prohibido. El uno considera que es malo y amargo pecar contra Dios, mientras que el otro ve poca maldad en la transgresión si no sufre dolorosas consecuencias. El uno desearía ser librado del pecado aunque no existiera condenación eterna, mientras que el otro, si no lo existiera, seguiría pecando. De manera que hay que arrepentirse de todos los pecados, los hechos, los que son omisos, los que son por omisión, ¿verdad? Y también los secretos, los que no ve nadie. De todos debemos arrepentirnos. El falso arrepentido no se preocupa por el estado de su corazón, sino por las apariencias que están en su contra. De manera que no solo hay que arrepentirse de los pecados públicos, sino también de los privados o secretos, lo cual demuestra la autenticidad de el arrepentimiento. Cuando en esta vida se acabe la dispensación del Evangelio y cuando Cristo vuelva, la puerta del arrepentimiento, igual que la puerta de la fe, se cerrará. Dios nos está llamando para que, no importando nuestra condición, nos arrepintamos. Podemos ser bajos, grandes, ricos o pobres, educados o no educados. Sin embargo, Cristo nos está haciendo un llamado para
que nos arrepintamos del pecado y para que confesemos esos pecados ante el único que nos puede perdonar, Dios, con la esperanza de que tenemos un sublime abogado que nos defenderá ante el Eterno. De manera que les digo en este momento que mi oración y súplica es para que experimentemos ese arrepentimiento de nuestras transgresiones y entreguemos nuestro corazón limpio, transformado por Dios, al Eterno. Amén.